Hola amigos, bienvenidos a Gamats. En este video analizaremos el cuarto circuito de corriente alterna utilizando el método de mallas. Como podemos apreciar, hemos ido aumentando la complejidad de los circuitos en cada video. Como podemos apreciar, en este circuito, además de tener acoplamientos magnéticos, tenemos una fuente de corriente, y estas partes del circuito no están conectadas directamente, sino que únicamente tienen su acoplamiento magnético. Al igual que en los videos pasados, el primer paso que vamos a seguir será agrupar en cajones de impedancia los componentes que tengamos. Recordemos que la forma general de representar una impedancia es mediante esta fórmula, donde podemos encontrar la parte resistiva y la parte reactiva. Pero, como hemos mencionado en videos anteriores, vamos a utilizar en lugar de esa fórmula esta otra, que es un poco más precisa. Haremos la sumatoria de todas las resistencias que tengamos en el cajón, la sumatoria de todas las reactancias inductivas, y también vamos a restarle la sumatoria de todas las reactancias capacitivas. El primer cajón de impedancia que obtendremos será el que está conformado por la resistencia 1 y la bobina 1. Y como ya hemos visto, haremos la sumatoria de las resistencias sin hacerles ninguna modificación, pero para las bobinas y capacitancias vamos a ocupar su respectiva fórmula. En este caso, para la reactancia inductiva es esta, y para la reactancia capacitiva es esta. Si nos fijamos en las fuentes que tenemos, en ambas vamos a tener un omega de 100. Recordemos que la forma general de la señal de voltaje y de corriente, en este caso la de voltaje, sería una amplitud por el seno de omega t más un ángulo de desfasamiento. Para la corriente sería de igual forma una amplitud, un seno o coseno, y a un omega t más un ángulo de desfasamiento. En este caso en ambas tenemos 100, por lo tanto podemos deducir que nuestro omega va a ser de 100. Sustituyendo los valores, vamos a obtener que el primer cajón de impedancia Z1 va a tener un valor de 8 más 4J. El segundo cajón de impedancias que vamos a tener estará conformado por la resistencia 2 y la bobina 2. De igual forma sustituimos en la fórmula y sustituyendo los valores vamos a obtener 6 más 3J. Continuamos con el cajón Z3 que va a estar conformado por la resistencia 5, la bobina L3 y el capacitor C3. Aquí tenemos la fórmula de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva. Sustituimos los valores y obtenemos como resultado 9 menos 2J. Continuamos y ahora agruparemos estos tres componentes R3, C1 y L4. Colocamos su respectiva fórmula y sustituyendo los valores vamos a obtener 10 menos 2J. Hasta el momento hemos calculado estos cuatro cajones de impedancia. Continuaremos con el cajón Z5 que estará conformado únicamente con estos dos componentes. Sustituyendo valores obtendremos que Z5 va a ser igual a 4 menos 9J. Recordemos que estamos trabajando con un omega de 100. El siguiente cajón de impedancias estará conformado por la resistencia 6, la bobina L5 y el capacitor 4. Luego agruparemos la bobina L6 y la resistencia 8 como el séptimo cajón de impedancias que tendremos. Aquí hemos tomado estos tres componentes, por lo tanto el último cajón de impedancias de esta malla va a ser Z8 y va a estar conformado únicamente por la resistencia 7. Por último vamos a agrupar estos tres componentes, sustituimos los valores y vamos a obtener 3 menos 5J. Ahora que hemos agrupado todos nuestros componentes en cajones de impedancia, vamos a analizar los acoplamientos magnéticos. Para ello es necesario determinar el sentido de las corrientes. En la mayoría de los problemas, estas corrientes nos las van a dar, pero en dado caso que no nos proporcionen estos datos, podemos proponerlas nosotros. En este caso vamos a proponer que la corriente va a salir de este punto, al llegar a este nodo se va a separar y aquí va a regresar a su parte de origen. En este caso, estas que están acopladas magnéticamente, vamos a proponer que esta corriente va a ir hacia abajo y esta va a ir hacia arriba. Una vez que hemos determinado el sentido de las corrientes, vamos a analizar los acoplamientos y determinar si tienen un signo positivo o negativo. El primer acoplamiento que vamos a analizar será el que tenemos entre L1 y L2. Entre L1 y L2 podemos apreciar que la corriente que pasa por L1 viene en este sentido, entra en la marca de polaridad y en la L2 la corriente viene en este sentido, de igual forma entra en la marca de polaridad. Por lo tanto vamos a tener aquí un signo positivo que no estamos escribiendo. Vamos a sustituir el valor del acoplamiento magnético que tenemos aquí. En la fórmula de la reactancia inductiva, tenemos que el valor del acoplamiento L12 va a ser de 2J. Ahora vamos a analizar el acoplamiento magnético entre la bobina L1 y L3. De igual forma, vamos a fijarnos cómo entran las corrientes en la bobina. Como podemos apreciar, la corriente que está atravesando la bobina L1 cruza su marca de polaridad de esta forma, y la corriente que atraviesa la bobina L3 lo hace de esta otra. Si las dibujáramos de esta forma, y aquí tenemos la marca de polaridad de L1 y aquí la de L3, podríamos ver esto como que la corriente para L1 está entrando de esta forma hacia abajo y en L3 está entrando de esta otra forma. Podemos apreciar que van en sentidos contrarios. Por lo tanto, aquí vamos a poner un signo negativo y la fórmula de la reactancia inductiva. Sustituimos los valores y vamos a obtener menos J.
Continuamos y ahora analizaremos el acoplamiento magnético entre L2 y L3. Aquí tenemos que la corriente que atraviesa L2 entra de esta forma y la corriente que atraviesa L3 entra de esta otra forma. Aquí nuevamente, si los dibujamos de esta forma, podemos ver que en este caso ponemos aquí las marcas de polaridad. En L2 la corriente estaría entrando de esta forma, mientras que en L3 está entrando de esta otra. Nuevamente tenemos sentidos contrarios, por lo tanto vamos a tener un signo negativo. Sustituimos los valores y vamos a tener otro acoplamiento magnético de menos J. Continuamos y ahora analizaremos el acoplamiento entre L4 y L5. Nos fijamos en la dirección de las corrientes. En este caso, la corriente que atraviesa L4 viene de esta forma y la que atraviesa L5 viene de esta otra forma. Aquí es un poco más fácil de visualizar ya que tenemos la marca de polaridad en el mismo sentido y ambas están de forma vertical. En ambos casos podemos apreciar que las respectivas corrientes que los atraviesan pasan en el mismo sentido. Por lo tanto vamos a tener un signo positivo. Aquí tenemos el signo positivo que no estamos escribiendo, sustituimos los valores y vamos a tener que va a valer J porque aquí tenemos un valor de 10 milis. El siguiente acoplamiento que vamos a analizar será el que tenemos entre L4 y L6. En este caso, la corriente que atraviesa L4 pasa de esta forma y la que atraviesa L6 pasa de esta otra forma. En ambos casos la corriente pasa de la misma forma, por lo tanto vamos a tener un signo positivo y sustituyendo valores vamos a obtener un valor de 2J. Por último vamos a analizar el acoplamiento magnético entre la bobina L5 y la bobina L6. En este caso podemos apreciar que en ambos casos la corriente se dirige hacia la marca de polaridad, por lo tanto nuevamente vamos a tener un signo positivo y como valor final vamos a obtener 2J para el acoplamiento magnético entre L5 y L6. Al principio nuestro circuito lucía de esta forma, pero hemos agrupado en cajones de impedancia Z1, Z2 y Z9. Una vez que hemos agrupado nuestros componentes en cajones de impedancia, podemos reescribir nuestro circuito de esta forma. Aquí tenemos los valores de Z1, Z2, Z3 hasta Z9, incluyendo los valores de sus acoplamientos magnéticos. Por último, aquí tenemos una fuente de 10 raíz de 2 seno de 100t, pero recordemos que en todos estos problemas estamos trabajando con valores RMS. Por lo tanto, tanto en esta parte del voltaje como en esta otra parte de la corriente, vamos a dividir entre raíz de 2 para poder trabajar con valores RMS en ambas ocasiones. Aquí tenemos 5 si es de 0, porque no tenemos ningún ángulo de desfasamiento en la corriente. Y también tenemos un ángulo de desfasamiento igual a 0 en la fuente de voltaje. Por lo tanto, una vez que tenemos nuestro circuito representado de esta otra forma, vamos a facilitar mucho los cálculos y también vamos a visualizar los problemas de una forma más sencilla. En resumen, aquí tenemos los valores de todas las cajones de impedancia y de todos los acoplamientos magnéticos. El siguiente paso será determinar cuántas corrientes tiene el circuito y en qué sentido van. En este caso podemos ver que tendremos 4 mallas porque tenemos 4 trayectorias cerradas por las cuales pueden circular las corrientes. En este caso tendremos aquí J1, J2, J3 y J4. Al tener un circuito con 4 mallas, vamos a tener una estructura general de un sistema de ecuaciones de 4×4, que va a lucir más o menos así. Leyendo la fórmula podemos interpretar que tenemos la sumatoria del producto de las impedancias por las corrientes es igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje y corriente de la malla. Hasta el momento no habíamos tenido ningún problema en el cual tuviéramos una fuente de corriente, por lo tanto esta parte de aquí la descartábamos o la tomábamos simplemente como un valor de cero. Únicamente estábamos tomando las fuentes de voltaje, pero en este caso sí tenemos una fuente de corriente, por lo tanto vamos a tener que considerarla. La estructura general de nuestro sistema de ecuaciones va a tener esta forma, donde vamos a tener que calcular el valor de 4 corrientes. Para encontrar los valores que tenemos que sustituir en nuestro sistema de ecuaciones, primero vamos a calcular las impedancias propias de malla. El primer término es el más sencillo de interpretar. Únicamente nos está diciendo que vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias que tengamos en la trayectoria de nuestra corriente. Es decir, para J1 tendríamos que pasa por Z1, pasa por Z2 y pasa por Z3. El segundo término lo que nos dice es que haremos la sumatoria de 2 veces las impedancias de acoplamiento que tengamos entre elementos de la misma malla. Es decir, aquí tenemos un componente que pertenece a la malla 1 y este otro también pertenece a la malla 1. Entre ambos tenemos un acoplamiento magnético. Por lo tanto, este término de aquí lo vamos a considerar para esta parte de la fórmula. De igual forma, vamos a considerar este acoplamiento magnético y este otro, ya que para estos acoplamientos magnéticos, ambos componentes que conforman el acoplamiento están dentro de la misma malla. Por lo tanto, tenemos que considerarlos en esta parte de la fórmula. Una vez que hemos aclarado esto, vamos a hacer la impedancia propia de la malla 1. Vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren en la trayectoria de nuestra corriente 1. Tenemos a Z1, Z2 y Z3. Aquí sustituimos estos valores. Luego nos dice que tendremos 2 veces la impedancia del acoplamiento magnético entre pares de elementos de la misma malla. En este caso tenemos 3, este y este. Estos 3 acoplamientos magnéticos pertenecen a pares de elementos de la misma malla, por lo tanto los vamos a considerar
Pero vamos a considerar el sentido de las corrientes. ¿Cómo es esto? Bien, esta corriente va a atravesar estos dos componentes. Vamos a comparar el sentido de la corriente con la corriente que atraviesa la impedancia. Es decir, para Z1 esta corriente va de esta forma y va en el mismo sentido que J1. Para esta impedancia la atraviesa esta otra corriente. Vamos a compararla con J2 y también va en el mismo sentido. Por lo tanto, este acoplamiento magnético de 2J lo vamos a poner con un signo positivo. La corriente que atraviesa Z2 va en este sentido y corresponde con el sentido de la corriente J1. De igual forma, la corriente que atraviesa Z3, que es esta, va en el mismo sentido que J1. Por lo tanto, vamos a tener un valor positivo. Pero aquí es muy importante esto. El sentido de nuestro acoplamiento va a ser positivo, pero el valor del acoplamiento como tal es negativo. Por lo tanto, a la hora de realizar esta operación vamos a tener un menos J. En dado caso de que, por ejemplo, aquí hubiese ido esta corriente en este sentido, que esta corriente no fuera así, sino fuera en este sentido, iría en el sentido contrario de J1. Tendríamos una corriente que va en sentido contrario y otra que va en el mismo sentido. Por lo tanto, tendríamos un signo negativo, que con el signo negativo del acoplamiento se haría positivo. Por eso es muy importante fijarnos bien en el sentido de las corrientes, ya que estos pequeños detalles podrían hacer que nos cometamos algunos errores. Pero este no es el caso para este acoplamiento, simplemente quería mencionarlo para que quedara claro. Continuamos y únicamente nos falta analizar este acoplamiento. La corriente que atraviesa la impedancia Z1 es esta que está aquí, va en este sentido, y corresponde con el sentido de la corriente J1. La corriente que atraviesa Z3 es esta, y de igual forma va en el mismo sentido que J1. Por lo tanto, nuevamente tenemos aquí un signo positivo para el sentido de las corrientes, pero el valor de nuestro acoplamiento es negativo, por lo tanto más por menos será menos. Y realizando las operaciones tenemos como resultado que la impedancia propia de la malla 1 va a ser de 23 más 5J. Ahora analizaremos la malla 2. Para obtener la impedancia propia de la malla 2, haremos la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren en la trayectoria de la corriente 2, que en este caso será Z2, Z5 y Z4. Y podemos apreciar que en este caso no tenemos ningún acoplamiento magnético entre pares de elementos de la misma malla. Este caso se presentaría si por ejemplo tuviéramos aquí un acoplamiento o aquí tuviéramos otro acoplamiento. Pero como no es el caso, esta parte de la fórmula para esta malla no aplica. Únicamente vamos a aplicar esta parte. Hacemos la sumatoria de estos tres cajones de impedancia y obtendremos como resultado 20 menos 8J. Ahora calcularemos la impedancia propia de la malla 3, es decir, Z33. Vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren en la malla 3, en este caso es Z8 y Z6. Y nuevamente, este término de aquí no lo vamos a aplicar porque no tenemos ningún acoplamiento entre pares de elementos de la misma malla. Esto sería si por ejemplo tuviéramos aquí un acoplamiento magnético, pero como no es el caso, esta parte de la fórmula no la vamos a ocupar y únicamente haremos la sumatoria de las impedancias de la malla, que será Z6 y Z8. Realizamos los cálculos y obtendremos 10 menos J. Por último vamos a obtener la impedancia propia de la malla 4. Aquí nuevamente no tenemos ningún acoplamiento magnético entre estos dos pares que pertenecen a la misma malla, por lo tanto no vamos a ocupar esta parte de la fórmula. Únicamente haremos la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren dentro de la malla, que será Z7 y Z9. Aquí tenemos esos valores y realizando las operaciones obtenemos como resultado 7 menos 2J. Hasta el momento hemos obtenido las impedancias propias de malla. Lo que nos falta es obtener las impedancias mutuas de malla. Para ello tenemos esta fórmula. Lo que nos dice esta fórmula es que haremos la sumatoria de las impedancias que tengamos entre ambas mallas, más dos veces la sumatoria de los pares de impedancia de ambas mallas. Este término no lo hemos utilizado hasta el momento, pero en un próximo video lo haremos. A lo que se refiere es que, por ejemplo, si tuviéramos aquí un cajón de impedancias que, por ejemplo, pertenece a, aquí está la malla 1, y, por ejemplo, aquí pone por este sentido, malla 2. Estos componentes, si tuvieran aquí un acoplamiento magnético, representarían esta situación. Es decir, este término de aquí lo que quiere decir es que vamos a considerar los pares de elementos que tienen un acoplamiento y que pertenecen ambos a las dos mallas que estamos analizando. Entonces aquí podemos ver que en ninguno de los acoplamientos magnéticos se presenta este caso. En un próximo video haremos un ejemplo en el que tengamos esto para que quede más claro, pero por el momento en ninguna de las impedancias mutuas de este circuito vamos a utilizar este término. Luego tenemos que hacer la sumatoria de las impedancias de los acoplamientos entre pares de diferentes mallas. Este término es un poco más fácil de interpretar, ya que lo que nos quiere decir más o menos es esto. Imaginemos que aquí tenemos estos tres cajones de impedancia. Este término se va a aplicar cuando tengamos acoplamientos de este tipo o de este tipo.
Es decir, que uno de los componentes podemos analizarlo con una corriente de una malla y la otra parte del acoplamiento, que sería por ejemplo en este caso esta, podemos analizarlo con otra corriente de la otra malla. O por ejemplo, este de aquí también aplica porque podemos comparar esta impedancia con esta corriente y esta otra impedancia con esta otra corriente. Entonces tenemos que necesariamente tener una parte del acoplamiento que se pueda comparar con la corriente de una malla y la otra parte del acoplamiento que se pueda comparar con la otra corriente de la otra malla. Ahora que hemos aclarado cómo funciona la fórmula, vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, que corresponde a la impedancia mutua de la malla 2 a malla 1. Esto es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ver si tenemos primero impedancias entre ambas mallas. Vemos que sí, tenemos a Z2. Y aquí es muy importante que consideremos el sentido de las corrientes. Vamos a comparar la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. En este caso podemos ver que la malla 1 pasa por la impedancia de esta forma y la corriente de la malla 2 pasa de esta otra forma. Podemos apreciar que van en sentidos contrarios, por lo tanto vamos a poner un signo negativo. Y luego vamos a sustituir el valor del cajón de impedancia en la parte de aquí. Como habíamos mencionado, esta parte de la fórmula no la vamos a utilizar, así que nos vamos a brincar a esta otra. Vamos a ver si tenemos acoplamientos entre pares de elementos de diferentes mallas. Podemos ver que este acoplamiento de aquí se aplica y también este de aquí, ya que podemos comparar esta corriente con esta impedancia y esta corriente con esta otra o con esta otra. Ahora vamos a ver cuáles son los sentidos y cuáles son los signos que vamos a tener. Primero vamos a analizar este acoplamiento magnético. Para analizar este acoplamiento magnético, que tenemos estos dos componentes, podemos apreciar que la corriente J2 únicamente atraviesa este componente. La corriente J2 atraviesa esta impedancia con este sentido, que va en sentido contrario a la corriente que atraviesa a la Z2. En este caso, tendríamos aquí un signo negativo. Para esta impedancia tenemos que la corriente que lo atraviesa es esta, va en este sentido, y va en el mismo sentido que J1, por lo tanto tenemos aquí un signo positivo. Pero como sabemos, positivo con negativo es negativo, y colocaremos el valor del acoplamiento, que es de 2J. Aquí lo tenemos. Luego analizaremos este otro acoplamiento. Nuevamente, tendremos que comparar forzosamente la corriente J2 con Z2. Vamos a ver que la corriente J2 va en este sentido, y va en sentido contrario a la corriente que atraviesa a la impedancia Z2. Aquí tenemos un signo negativo. Luego, tenemos que la corriente que atraviesa Z1 es esta, de aquí, va en este sentido, y va en el mismo sentido que J1, por lo tanto tenemos un signo positivo. Aquí nuevamente tenemos más por menos, menos, y el valor del acoplamiento es menos J. Realizando las operaciones tendremos que la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es de menos, paréntesis, 6 más 4J. Continuamos con la impedancia entre la malla 1 y la malla 3, que es el mismo que la malla 1 y la malla 4, porque como podemos apreciar, la malla 1 y la malla 3 no están conectadas. De igual forma, la malla 1 con la malla 4 tampoco están conectadas. Por lo tanto, podemos deducir que la impedancia mutua entre ellas es de 0, ya que esta en ningún momento está entrando en contacto con esta ni con esta. Entonces, tanto Z14 como Z13, que corresponde a Z31 y Z41 respectivamente, van a ser igual a 0. Y la explicación es esa, que no están conectadas directamente. Aquí están acopladas magnéticamente con la malla 2, pero con la malla 1 no tienen ninguna interacción. Ahora obtendremos la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Aquí, aunque no están conectadas directamente, podemos ver que sí tienen un acoplamiento magnético. Por lo tanto, va a ser distinto a 0 su impedancia mutua. El valor de la impedancia mutua va a ser únicamente el del acoplamiento magnético. Y aquí podemos apreciar que tiene un valor de J. Únicamente queda ver cuál es el sentido para ver cuál es el signo del acoplamiento. En este caso, la corriente que atraviesa la impedancia Z4 es este, y corresponde con el sentido de la corriente de la malla 2. La corriente que atraviesa Z6 es este, y también corresponde con el sentido de la corriente de la malla 3. Por lo tanto, aquí tenemos un signo positivo y otro signo positivo, nos dan más, y el valor de nuestro acoplamiento magnético es de J, por lo tanto aquí tenemos el valor de J. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 4, pero vamos a aprovechar que tenemos el mismo valor para los acoplamientos magnéticos y que las corrientes son prácticamente las mismas, para calcular de una sola vez la impedancia mutua entre esta malla y esta otra. Tenemos que comparar la corriente de la malla 2 con la corriente que atraviesa la impedancia Z4, y aquí también tenemos que comparar este con este, que van en el mismo sentido, y este con este. Aquí podemos observar que en los tres casos tenemos aquí un signo positivo, otro signo positivo y otro signo positivo.
Por lo tanto, el valor de la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 4 va a ser el mismo que tendremos entre la malla 4 y la malla 3, con un valor de 2J. Ahora que hemos calculado tanto las impedancias propias como las impedancias mutuas, vamos a sustituir estos valores en nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos la estructura general que habíamos determinado para nuestro sistema de ecuaciones y sustituyendo los valores vamos a obtener como resultado este sistema. Aquí tenemos Z11, Z22, Z33 y Z44. De igual forma aquí tenemos el resto de las impedancias mutuas. Y del lado derecho de la igualdad vamos a colocar la sumatoria de las fuentes de voltaje y corriente. Este es el paso que no habíamos visto hasta el momento. Únicamente habíamos estado teniendo problemas con una fuente de voltaje, pero en este caso tenemos aquí una fuente de corriente. Por lo tanto tenemos que determinar el voltaje que genera esta fuente de corriente. Recordemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la impedancia. Por lo tanto, podemos ver que en la malla 1 tenemos la fuente de voltaje de 10, en la malla 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje ni tampoco de corriente, en la malla 4 tampoco tenemos fuentes de voltaje ni corriente, pero en la malla 3 sí tenemos una fuente de corriente, por lo tanto la vamos a considerar. Aquí tenemos la corriente de la fuente de corriente, que en este caso es de 5, y para obtener el voltaje de esta fuente, vamos a multiplicarlo por la impedancia que tenemos aquí. En este caso, vemos que a la fuente de corriente únicamente están conectadas estas dos impedancias de forma directa. Por lo tanto, vamos a multiplicar esta corriente por la sumatoria de estas dos impedancias para obtener el voltaje que tenemos en esta malla. Y también podemos observar que tenemos aquí un acoplamiento magnético que nos está entregando un voltaje. Este voltaje lo vamos a determinar de esta forma. Vamos a multiplicar la corriente J4, que es esta de aquí, por 2J, ya que es el valor que tenemos en el acoplamiento magnético, o sea, es la impedancia que hay entre estos dos. Es como si estuviéramos aquí multiplicando por la impedancia y la corriente. De igual forma, este acoplamiento magnético lo tenemos que considerar y vamos a multiplicar la corriente J2 por el valor del acoplamiento que tenemos que es de J. Aquí tenemos el valor de la impedancia, que es este, por la corriente. Pero no podemos trabajar con esto. Tenemos que buscar una forma de aquí tener un valor numérico. Por lo tanto, vamos a hacer algunos cambios. Vamos a desarrollar esta ecuación de aquí para ver si podemos eliminar algunos términos y facilitar este resultado. Aquí podemos apreciar que tenemos el valor de 2J por J4 en esta parte de la igualdad y también en esta. Como tenemos el mismo valor en ambos lados de la igualdad, podemos cancelarlos, ya que, bueno, sería equivalente a que, por ejemplo, pasáramos este para acá, pasaría restando, o que pasáramos este para acá. Para cualquier lado que pasáramos alguno de los términos, se van a terminar cancelando. Entonces, como tenemos los mismos valores en ambos lados, este de aquí se va a ir con este otro. Y también podemos ver que este de aquí corresponde a este de aquí. Aquí tenemos el valor de 5, que es el de la corriente, y 10 menos j, que es el valor que tenemos al hacer la sumatoria de 8 más 2 menos j. Simplificando esto, vamos a obtener que aquí vamos a tener 0j1. Esta, como se canceló con esta otra, vamos a tener 0j2. Este valor va a permanecer igual. Y aquí vamos a poner 0 porque este 2j de aquí se fue con este 2j de acá. Aquí vamos a realizar este producto y vamos a obtener 50 menos 5j. Ahora vamos a escribir en nuestro sistema de ecuaciones lo que acabamos de obtener. Y ahora sí vamos a poder resolverlo. Para resolver este sistema de ecuaciones, al tener varios ceros en algunas partes de nuestro sistema, bastará con obtener un par de corrientes y el resto podremos obtenerla sustituyendo los valores y realizando algunos despejes. Para este caso primero vamos a obtener el determinante de J1, sustituyendo los valores que tenemos después de la igualdad en las columnas de J1. Aquí tenemos el 10, 0, 50 menos 5J y 0. El resto de los valores va a permanecer de la misma forma. Aquí los tenemos. Y aquí podemos ver que tenemos un determinante de 4 por 4. Este determinante es un poco extenso de explicar, por lo tanto no lo voy a desarrollar por completo, pero háganos saber en los comentarios si quieren que hagamos un video donde expliquemos detalladamente cómo obtener el determinante de una matriz 4x4, 5x5 o niveles superiores. Aquí les puedo explicar más o menos cómo lo haríamos. Aquí para obtener un determinante primero tendremos que considerar esto. Aquí tendremos un signo positivo, negativo, positivo, negativo. Esto va a ser intercalado. Positivo, negativo, positivo, negativo. Si tuviéramos más columnas sería positivo, negativo. Primero vamos a tomar este valor que tenemos aquí y lo vamos a escribir en esta parte. Lo vamos a multiplicar por el determinante de todo lo que nos quede al tachar la fila 1 y la columna 1. ¿Por qué la fila 1 y la columna 1? Porque estamos tratando con el primer elemento de la fila 1 y la columna 1. En este caso, si tacháramos estas partes de aquí, nos quedarían estos resultados.
Si se dan cuenta, esto de aquí es lo mismo que está aquí. Luego vamos a poner este valor con signo negativo, porque aquí tenemos un signo negativo en esta parte de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cancelar la columna y la fila en la que se encuentre el valor que acabamos de poner aquí. Y vamos a escribir los valores que queden en el determinante. En este caso, estos 3 de aquí son estos y estos 4 de aquí son estos de aquí. Podemos apreciar que aquí tenemos dos ceros. Por lo tanto, ya no tenemos que desarrollar más y no lo haremos porque al momento de multiplicarlo por 0 se van a eliminar de todas formas. Entonces no tiene sentido que lo hagamos. De aquí, ya que tenemos un 3 por 3, haríamos el mismo procedimiento, más, menos, más, para reducirlo a un 2 por 2. Y este ya es muy sencillo, únicamente multiplicamos este por este menos este por este. El resultado que vamos a obtener al realizar este determinante va a ser este. Y luego vamos a obtener el determinante de todo el sistema de ecuaciones. Esto es poner los valores que tenemos de este lado de la igualdad, tal cual en esta parte de aquí. Y realizando el determinante, que sería realizarlo más o menos de la misma forma que les expliqué aquí arriba, nos daría como resultado esto. Ya que tenemos estos dos valores, podemos obtener la corriente J1, que podemos calcular dividiendo el determinante de J1 sobre el determinante del sistema de ecuaciones. Realizando estas operaciones vas a obtener como resultado 0.484 amperes en un ángulo de menos 15.82 grados. Y como les había mencionado anteriormente, para este problema, como tenemos un par de ceros en el sistema de ecuaciones, podemos, ya que tenemos la corriente 1, sustituir el valor de la corriente 1 en alguna de estas ecuaciones para obtener el valor de las demás corrientes. Para obtener el valor de J2 podríamos, por ejemplo, sustituir el valor que acabamos de obtener en esta ecuación de aquí, porque aquí no tenemos ni J3 ni J4, entonces únicamente sustituyendo el valor de J1 podríamos despejar a J2 y obtener el resultado. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Tenemos la ecuación que está aquí arriba y vamos a despejar. Esto de aquí pasaría sumando y luego dividiendo este término de aquí a todo lo demás. Realizando las operaciones obtendremos como resultado que la J2 es aproximadamente 0.215 amperes en un ángulo de menos 60.77 grados. En la corriente 3 es un poco más sencillo, ya que, bueno, prácticamente ya teníamos el resultado, ya que la única fuente de corriente de la malla 3 es la fuente que teníamos del circuito, que tiene un valor de 5 amperes. Pero si queremos obtener su valor analíticamente, tendríamos que utilizar esta fórmula de aquí, ya que esto de aquí es 0 y no nos estorba. Únicamente para obtener el valor de J3 dividiríamos este término de aquí entre el coeficiente de J3, que sería este de aquí, obteniendo como resultado 5 amperes. Por último, vamos a tomar la ecuación que teníamos en la parte de hasta abajo de nuestro sistema de ecuaciones y vamos a sustituir el valor de J2 y J3 que ya hemos obtenido previamente. Despejando J4 nos va a quedar de esta forma y sustituyendo los valores vamos a tener esto, dándonos como resultado un valor de 1.403 amperes en un ángulo de menos 76.16 grados para la corriente J4. Y así terminamos de calcular las corrientes en cada una de las mallas. Aquí tendremos los valores de la corriente en cada una de las mallas. Ahora que ya hemos obtenido los resultados de las corrientes para cada malla teóricamente, podemos comprobar los resultados utilizando Multisim. Aquí ya he preparado el circuito, tenemos los acoplamientos magnéticos, que en total son 6. Los acoplamientos magnéticos los podemos colocar yendo a esta parte del programa. En la parte de transformadores, iremos hasta abajo y aquí tenemos el componente. Únicamente lo tenemos que agregar y ya que lo agregamos, vamos a poner las bobinas que queremos acoplar separadas por una coma. En este caso, este de aquí sería el acoplamiento entre L1 y L2. Aquí tenemos el de L1 y L3 y así para cada uno de los acoplamientos de nuestro circuito. También tenemos que colocar el coeficiente de acoplamiento entre las bobinas, que obtenemos dividiendo el valor del acoplamiento entre la raíz del valor de la bobina 1 por el valor de la bobina 2. Ya que hemos preparado todos los acoplamientos magnéticos, aquí tenemos la fuente con valor de 10 RMS. La frecuencia la obtenemos dividiendo 100 entre 2pi, porque 100 es nuestra frecuencia angular, entre 2pi nos va a dar la frecuencia. La frecuencia para la fuente de corriente que tenemos aquí va a ser la misma. Y aquí únicamente tenemos que considerar que para esta fuente de corriente que trabaja con valores pico, tendríamos que únicamente multiplicar 5 por raíz de 2 para obtener el valor de la corriente en pico. Ya que recordemos que el valor de 5 que habíamos estado utilizando para los cálculos es el valor RMS. Para obtener el valor pico tenemos que multiplicar por la raíz de 2. Ya que hemos preparado toda la simulación, aquí tenemos los valores que nos dieron teóricamente. Vamos a correr la simulación y vamos a abrir los 4 multímetros que tenemos en forma de amperímetro en corriente alterna. Y podemos ver que para la corriente 1 teóricamente habíamos obtenido un valor de 484.5 mA aproximadamente.
La simulación nos está dando 483.4. Para J2 tenemos teóricamente 215.3 mA. La simulación nos está entregando 218.53 mA. Para la corriente J3 nos va a dar prácticamente el valor exacto, 5 amperes, nos dieron 5 amperes calculados. Y para J4 nos dio de aproximadamente 1.4034. En la simulación nos está entregando un valor de 1.43 amperes. Recuerden que estas diferencias entre los valores teóricos y los simulados se deben a varios factores. Este resultado en realidad no es malo, porque la simulación quiere aproximarse a la realidad. Y en la realidad los valores teóricos, que por lo general son ideales, no suelen presentarse la mayoría de las ocasiones. Entonces, los resultados que obtenemos son muy buenos, el margen de error es muy pequeño y podemos deducir que hicimos los cálculos correctamente. Y bueno amigos, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Y ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden hacérnoslo saber en los comentarios. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias y hasta luego.